Hola, ¿qué tal? Espero que tengas hoy un muy buen día. En este video vamos a tratar un aspecto que está incrustado en el corazón, es decir, en el eje o en el centro del pensamiento que da nombre a este canal. Este canal se denomina el conocimiento más allá de la ciencia. Y en este video vamos a hacer algunos planteos precisamente sobre la ciencia. Si ustedes se fijan, en nuestra cultura actual suele confundirse conocimiento con ciencia, o más que confundirse, usarse indistintamente el término conocimiento o el término ciencia con un alcance igual, digamos, y ello no es necesariamente así. Si bien la ciencia produce conocimiento, la ciencia no es la única fuente de conocimiento. Considerar a la ciencia como la única fuente de conocimiento es otorgarle un atributo quizás demasiado elevado. Y es precisamente por ello que hemos denominado a este canal de YouTube el conocimiento más allá de la ciencia. Otro inconveniente de precisar exactamente es precisamente qué es la ciencia, porque a poco que se haga foco en este fenómeno, se puede observar que la ciencia no es igual para todas las personas, no es exactamente igual en todas las culturas, no es igual en distintos momentos de la historia de una sociedad, y antes de que los cientificistas se abalancen sobre mí para descalificarme o lisa y llanamente atacarme, les pido que antes de hacerlo observen todo lo que se plantea en este video antes de iniciar esas acciones beligerantes, respecto de las cuales, las acciones beligerantes, adelanto que una acción beligerante es cualquier cosa menos una acción basada en la ciencia. En definitiva, atacar a alguien que no piense como uno no es científico. En todo caso, es un salvajismo que nos aleja de la ciencia. Como decía, el concepto de ciencia ha sido acuñado a lo largo del tiempo por seres humanos que han consensuado en estar de acuerdo que cierto conocimiento producido siguiendo ciertas reglas es científico. Es decir, un grupo humano ha aceptado en considerar que es una verdad científica lo afirmado por ciertos humanos autodenominados científicos que siguiendo determinados procedimientos que en general siguen el criterio del método científico arriban a ciertos resultados y que como esos resultados pueden repetirse supuestamente ad infinitum, y subrayo acá eso de supuestamente, eso entonces es una verdad científica y por tanto un conocimiento verdadero y absolutamente cierto. Bajo estas premisas, el comportamiento humano, que les recuerdo es un comportamiento determinado por la biología humana, en el sentido de que los humanos hacemos cosas de humanos, de la misma manera que los perros hacen cosas de perros y los gatos hacen cosas de gatos. Los humanos, mediante la generación de grupos de prestigio y o poder, que también llamamos grupos hegemónicos, es decir, grupos que se arrogan para sí la posesión de la única verdad, han establecido ciertas leyes consideradas absolutas bajo las cuales se rige toda la ciencia, ¿no?, denominada verdadera, y que si otros grupos humanos no entran dentro de esas leyes o no cumplen digamos las pautas de esas leyes, supuestamente inmutables por supuesto, eso no es verdadera ciencia. Esta ciencia que denomino hegemónica o los dueños de la verdad, dejan de lado todo lo que no entra en el cumplimiento de sus leyes.
Y aquí aparece otro problema, la palabra y el concepto de leyes. La palabra ley o leyes y el concepto asociado a ellas es un concepto elaborado únicamente por el ser humano. No hay nadie más en el universo, por lo menos el universo conocido, que hable de leyes. Lo que es decir que las leyes son un descubrimiento, o mejor dicho, un invento o una creación humana, y solamente humana. Y con todo esto, lo que deseo hacer visible a ustedes es que un homínido autodenominado Homo sapiens ha ido acuñando una serie de palabras y conceptos asociados a las mismas, que solo o solamente son vistas así por él mismo. Y que si bien puede que sea así o que esto sea real, también puede que no sea así, o sea que sea una confusión de cierta realidad. Concretando, la denominada ciencia es una creación muy humana, por cierto, que se basa, y subrayo esto, se basa en la creencia, repito, creencia de que lo que cierto grupo de Homo sapiens en un cierto periodo de la historia y bajo determinados procedimientos ha determinado ciertas leyes o verdades únicamente o solamente planteadas por él y por nadie más en el universo. Y que estos planteos serían la verdad absoluta. Y que si aparecen otros grupos de humanos que no coinciden con estas afirmaciones, lisa y llanamente se dice que están equivocados y no merecen ni ser escuchados, y si insisten deben ser combatidos y o exterminados. Y esta creencia lamentablemente está muy extendida en nuestra sociedad. Menuda soberbia y ceguera, diría yo, y menuda creencia la de creerse que lo que cierto grupo ha establecido es necesariamente la verdad absoluta. Y sobre todo destacando la enorme contradicción de ciertos humanos, pues una creencia es lo más anticientífico según sus propias leyes. El mejor ejemplo de este tipo de contradicción son las personas que dicen: yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Y si bien son sinceros, son paradójicamente contradictorios. Y fíjense cómo el nacimiento de la ciencia ortodoxa ocurrió precisamente combatiendo y eliminando a la religión, cuya creencia era la existencia de Dios. Y luego, ¿no será que andando el tiempo caigamos en la cuenta de que ahora tenemos otra creencia? La creencia en la ciencia. Así que, vaya, qué pequeñita es al final la mente humana, ¿no le parece? Ahora bien, centrándonos en la ciencia, esa ciencia que actualmente decide cuál es la manera de ver el mundo, esa ciencia que se ha convertido en la única dueña de la verdad, en esa ciencia ortodoxa o clásica que se nos presenta en la escuela como la única y verdadera, y basada en leyes que son inmutables, que supuestamente está basado también solamente en la razón, en la evidencia objetiva. Luego veremos qué tan objetiva es en el planteo de hipótesis que luego son confirmadas por la investigación y la experimentación, y que con toda esa impresionante despliegue de academicismo, universidades, institutos, laboratorios, con catedráticos, investigadores, premios Nobel, etcétera, etcétera, genera esa supuesta certeza absoluta que tiene como hipnotizado, diría yo, a sus creyentes, que como dije,
es la mayoría de la población actual, que da por hecho de que lo que está científicamente comprobado es verdad y no hay que cuestionarse absolutamente nada. Con un sentido también de estricta justicia, diremos que, si bien en los primeros tiempos y con los primeros adelantos que nos proporcionó la ciencia, podemos decir que fueron muy, pero que muy importantes, como por ejemplo la física de Newton, que nos permitió entender mucho mejor la constitución y el funcionamiento del sistema solar y del universo en general, o el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, que nos permitió tratar con antibióticos infecciones que hasta ese entonces eran frecuentemente mortales. Bueno, y así otros muchos adelantos científicos muy buenos, pero, y aquí quiero que agudice su atención, pero al mismo tiempo empezó la inhibición de cualquier pensamiento o argumento que se saliera de esa forma de ver el mundo, de ese paradigma de la ciencia, y ahí, escuche bien, allí se plantó la semilla de prohibir la investigación libre, algo que considero que por lo menos al principio fue inintencional, es decir, no premeditado, pero volviendo a eso de prohibir o limitar o desalentar la investigación libre, ha sido un hecho que considero a la larga tendría el potencial de destruir a la propia ciencia, pues si usted observa con atención, la esencia de la ciencia es precisamente la investigación libre. Es decir, un ser humano planteándose preguntas y tratando de contestarlas. Así que, ante este hecho, una vez más, vaya, qué pequeña que nos parece, ¿no?, la racionalidad humana. Otra cuestión que es importante apuntar respecto de la ciencia es destacar que la ciencia ortodoxa o hegemónica está circunscripta al materialismo solamente, es decir, en su paradigma solo se considera que lo único que existe y por ende lo único que hay que investigar y estudiar es la materia, pues no existe otra cosa. Ante esto, yo le pido que piense en un elefante blanco. ¿Ya lo puedo hacer? Bien. Eso que usted acaba de hacer se llama pensamiento. Y si bien no es material, ese pensamiento, deberíamos estar de acuerdo en que ese pensamiento existió, pese a que no es algo material. Luego, si pensamos que todo lo que ha desarrollado o descubierto la ciencia son solo pensamientos realizados por científicos, usted debería poder visualizar que la ciencia clásica y materialista tiene un tremendo problema en la base de su argumentación de que solo existe lo físico, lo material, y lo demás no existe. Piense por un momento el enorme portal que se abriría si la ciencia ortodoxa por un momento dejara su arrogancia a un lado y aceptara que existen fenómenos inmateriales. Claro que si ello ocurriera, obviamente habría intereses económicos sobre todo, sumamente afectados. No sé si me explico. Lamentablemente, la ciencia, esa ciencia oficial, ortodoxa o hegemónica, ha elevado ciertos conocimientos a la categoría de leyes, con los inconvenientes que hemos apuntado hace un momento sobre la validez y el alcance de las leyes. E incluso la ciencia ha ido más allá de eso y ha elevado estas leyes a la categoría de dogmas. Sí, dogmas, cuando creo que está muy claro que los dogmas son dominio de las religiones y estrictamente hablando nunca debería la ciencia hablar de dogmas, pero paradójicamente lo ha hecho. Estos dogmas, como digo, serían verdades o leyes
inmutables para esta ciencia y sobre los cuales se asienta toda la ciencia producida por el hombre. Es decir, son supuestos que están en la base de la ciencia, supuestos que son inmutables e incuestionables, según ellos, o, dicho de otra manera, la ciencia da por sentado, o supone, o se cree, que estas verdades son absolutas, y a partir de allí se investiga, se experimenta, se enseña, etcétera, etcétera, pero remarco, solo a partir de allí. Y es ante esta manera de entender la ciencia que prácticamente la totalidad de las personas escolarizadas y por tanto personas educadas del mundo consideran que esto es así. No porque cada individuo lo haya investigado y constatado, sino porque así se lo dijeron sus maestros y profesores, y también figuraba en los libros de texto. Y ojo que digo libros de texto, pero claro que también hay libros de ciencia que dicen otras cosas, pero estos no entran en los libros de texto ni en el ámbito educativo. Así que, por lo menos, pregúntese por qué será así. Es decir, por qué no todo el conocimiento científico, que es amplísimo, entra en los libros de texto ni en el discurso de la currícula de los profesores. No soy dueño de la verdad, pero podría ser, porque ahí se hace evidente eso de que no hay investigación libre, pues hay un tamiz o un control de qué conocimiento se difunde o se enseña y qué conocimiento no se enseña, no se habla y otras cosas más. Piénselo. Así que, con este enfoque crítico, vamos a observar algunos de estos dogmas desde una perspectiva que bien podemos denominar precisamente de investigación libre. El primer dogma de la ciencia que abordaremos es el que afirma que las leyes de la naturaleza son fijas y están así de fijas desde siempre, y por siempre serán así. Respecto a esto, hay que aclarar que este dogma inmutable, o casi inmutable, se enunció así hasta la década de 1960, que fue cuando irrumpió en ciencia la teoría del Big Bang. Pues cuando esto ocurrió hubo que cambiar un poco ese enunciado diciendo que las leyes de la naturaleza, no vienen desde siempre, sino que aparecieron junto con el Big Bang hace unos 14.000 millones de años atrás, pero cuando aparecieron, a partir de allí ya no cambiaron nunca más, y que eso va a ser por siempre así. Y claro que esta teoría del Big Bang nos presenta un universo que aparece, y subrayo la palabra aparece, a partir de un punto pero que muy pequeñito, casi de magnitud cero, pero con una temperatura de millones y millones y millones de grados centígrados, y de un instante a otro, ese puntito explota, de ahí el Big Bang, y a partir de allí va evolucionando todo el universo conocido, pero que esa enorme temperatura en un comienzo empieza a bajar con los millones de años transcurridos, baja y sigue bajando hasta el día de hoy, enormemente, y que al final el universo terminará cuando pierda toda esa temperatura, y ya no quede nada de esa energía, que es esa temperatura que se registra. Por lo que es un poco difícil imaginarse que todas las leyes de la naturaleza van a continuar por siempre cuando el universo se va a terminar. Tampoco ahí encaja, esa parte. Así que, así están las cosas en ciencia.
Otro punto importante a destacar es que la explicación del Big Bang mismo es un poco confuso en el sentido que no te dice qué había antes del Big Bang, o mejor dicho, sugiere que no había nada, por lo que la mejor forma de visualizar este fenómeno que origina a todo el universo, con todas sus leyes, es visualizar una galera. Sí, una galera sostenida por un mago, y que el mago saca de esa galera, bueno, no un conejo, sino que en este caso saca todo el universo. Así que, como verán, con esta visualización es bastante fácil entender el origen de todo según la ciencia. Por último, destacar que esta afirmación de la ciencia de que todas las leyes de la naturaleza son y serán por siempre, es que también ciertas constantes, como lo son la velocidad de la luz y la fuerza de la gravedad, que son llamadas las constantes fundamentales, también han sido, afirma la ciencia, que han sido, son y serán eternas estas constantes. Claro, si lo dicen ellos, hay que creerlo, ¿no? Una vez más aparece esto de creencia, de que es así, aunque es difícil creer que hace 14.000 millones de años alguien estuviera midiendo, por ejemplo, la velocidad de la luz o la fuerza de la gravedad. Pero hay que creerlo. No obstante, según registros como el que está en la Oficina de Patentes de Londres y otros registros en otras partes del mundo, la constante de la velocidad de la luz bajó entre 1928 y 1945. Pero los científicos no han hecho caso a esta variación, aduciendo que la velocidad de la luz ha sido catalogada y definida como una constante y por lo tanto tienen la firme creencia de que tiene que ser una constante. No sé si me explico. Otro tanto ha ocurrido con la medición de la variación de la fuerza de la gravedad, donde se ha repetido de la misma manera el comportamiento de los científicos, es decir, ellos han ignorado los datos de la medición, donde variaba un poco, porque una constante se supone debe ser constante. Personalmente considero que es posible o probable, es decir, es una hipótesis mía, de que estas constantes varíen dentro de ciertos límites, o dicho de otra manera, es posible que las constantes como la velocidad de la luz o la fuerza de la gravedad pulsen. Si fuera así, las consecuencias y el cambio de perspectiva serían enormes, pero la ciencia oficial no quiere investigar esto porque ha dicho que son constantes y esas son, entre otras, las sólidas bases sobre las que se apoya la ciencia que ha creado estos dogmas. Y finalmente, como se empieza a entrever, viene quedando atrapada o cegada por estos dogmas. Otra de estas sólidas bases sobre las que se apoya la ciencia oficial son a las que me he referido en un video de este canal llamado La vida es luz coherente, cómo los biofotones coordinan el funcionamiento celular, y que reitero aquí en su parte pertinente. Allí sucintamente comento sobre estos dogmas que son los pilares sobre los que descansa toda la ciencia actual, y me adelanto a decir, vaya pilares o cimientos o certezas sobre la que está edificado todo el conocimiento científico. Veámoslo. Hoy en día prácticamente en todo el planeta se enseña que la biología clásica, más algo de la química clásica, la bioquímica, más algo de física newtoniana, termina explicando ese fenómeno que denominamos vida y a los seres vivos.
a un joven estudiante se le tortura con variadísimas cuestiones biológicas, químicas y físicas para que luego de haber transitado toda la educación oficial, esto es, primario, secundario, terciario y o universitario, e incluso luego en posgrados, no se le explique en ningún momento de esos trayectos educativos, por ejemplo, qué es la vida o de qué está hecha la materia, y ni hablar de qué es per se la energía. Y sobre estos tres tremendos abismos de incertidumbres se le otorga luego un título que supuestamente certifica que esa persona sabe y entiende perfectamente el mundo que le rodea. Ay, mire, con solo ese ejemplo debiera usted replantearse si todo este sistema de formación es cuanto menos poco coherente. Y ni qué hablar de sinceridad y honestidad, pues si estos valores existieran en el sistema educativo, por lo menos se debería exponer a los estudiantes de que, en definitiva, no tenemos la menor idea de qué es la vida, no tenemos la menor idea de qué es exactamente la materia y aún menos de qué es la energía. ¿Tanto le costaría a la ciencia arrogante reconocer esto? Bien, continuando con esto de los dogmas, vamos a otro. Este dogma, siguiendo al pie de la letra el materialismo, afirma que, sin posibilidad por supuesto de ser contradecido, afirma que la naturaleza es mecánica. La naturaleza es mecánica, por lo que funciona como una máquina. Por lo tanto, todo el universo es como una máquina y por consiguiente todos los animales y las plantas son como una máquina y también el ser humano es como una máquina. Este es el planteo de ese dogma científico al cual adhiere fervientemente, como por ejemplo el zoólogo británico Richard Dawkins, autodenominado biólogo evolutivo y feroz defensor de las ideas de Charles Darwin, e incansable perseguidor y combatiente contra cualquier tipo de religión. Como se ve, un típico pensador anglosajón. No sé usted, pero yo no me percibo como una máquina. Si observo un automóvil o una computadora o un sacacorchos, no me veo igual a ellos. Por lo menos esa es mi impresión. Si bien reconozco que los seres vivos, como nosotros, tenemos un cuerpo material que funciona en algunos aspectos como una máquina, como sería por ejemplo el funcionamiento de los músculos y de los huesos, haciendo de palancas para producir movimientos, también observo que los seres vivos tenemos otros aspectos. Y para no extenderme demasiado, plantearé el siguiente ejemplo. Usted y yo, al igual que todos los seres humanos, a los que de mi parte incluiré también a todos los animales y plantas, y en definitiva a todos los seres vivos, sentimos, es decir, tenemos sensaciones. Nosotros los humanos decimos sentimientos, y personalmente considero que conforme su naturaleza, cada uno de los seres vivos también los tienen, cada uno en su nivel de conciencia, pero habrá personas que no lo van a ver así, bueno, está bien, es respetable. Pero convengamos que hasta la más simple bacteria, hongo, planta, animales, sienten, ya sea que sientan la presencia de la luz, o de la humedad, o de otro individuo, etcétera, 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 pero sienten. Dicho esto, le pregunto, ¿un automóvil, una computadora o un sacacorchos sienten? O, en definitiva, ¿sienten las máquinas? Para mí la respuesta es clara y marcan un abismo entre una máquina y un ser vivo. Pasando ahora a otro dogma
dogma de la ciencia, abordaremos el que dice: la materia es inconsciente. Repito, la materia es inconsciente y, como todo el universo está hecho de materia, es inconsciente. Por ejemplo, no habrá conciencia jamás en una estrella porque está hecha de materia. No hay conciencia en una galaxia porque está hecha de materia. Tampoco hay conciencia en un planeta, pues está hecho de materia. Y tampoco hay conciencia en los animales porque también están hechos de materia. Lo mismo que las plantas. Y finalmente no hay conciencia en los seres humanos, pues, ustedes ya lo saben, estamos hechos de materia. Me adelanto a destacar el menudo problema que tiene la ciencia ortodoxa con el tema de la conciencia, pues la conciencia es algo totalmente inmaterial, no hay ninguna duda sobre eso. Y para que usted y yo estemos comunicándonos, tiene que haber cierto nivel de conciencia. Sin ello, no sería posible. Así que, a poco que se haga foco en este aspecto, el de la conciencia, un simple y común humano llega a plantearse, por ejemplo, ¿cómo será que ese minúsculo sistema solar, que es un átomo, donde hay un núcleo y partículas que giran alrededor de él, cómo, digo, ese pequeñísimo sistema solar tiene un comportamiento que es muy coherente y muy estable en el tiempo, porque está infinidad de tiempo funcionando de la misma manera. Entonces, esa coherencia y esa estabilidad, por cierto, es lo que hace que uno se plantee de dónde sale esa coherencia que tiene un átomo para ser coherente y constante en el tiempo. Es como una especie de inteligencia que tiene o que hay ahí para que eso funcione así y por cantidades de tiempo enormes, no me animo a decir eternas. Entonces, ¿qué origina ese comportamiento muy coherente, muy estable del átomo? Y ante ello, el único candidato a explicar ese comportamiento coherente y estable es que, como dije, manifiesta cierto nivel de inteligencia, y es el único candidato, como digo, es que tenga cierto nivel de conciencia. No hay otro candidato. Y si usted lo encuentra, por favor, le pido que me avise y estaré encantado de recibir esa novedad. Pero hasta el momento, repito, no se ha encontrado ningún otro candidato que la conciencia que pueda explicar el comportamiento de la materia. Y eso, como suelo decir, no es poca cosa. Estimado espectador, hay varios otros dogmas de la ciencia, como por ejemplo el denominado dogma de la biología molecular, que para no extenderme más en este video los dejaremos para un video futuro. Así que me voy despidiendo recordándoles una vez más: busquen y encuentren paz, porque con la paz viene de regalo la salud y la felicidad. Y eso, como suelo decir, no es poca cosa. Gracias por su atención y hasta la próxima.